Leo lo siguiente. Tomar decisiones es una de las habilidades fundamentales en la vida, desde elecciones cotidianas hasta decisiones trascendentales, que pueden cambiar nuestro futuro. Sin embargo, muchas personas experimentan ansiedad al enfrentarse a una elección, sintiendo un peso enorme ante la posibilidad de equivocarse. ¿Por qué nos cuesta tanto decidir? ¿De dónde viene este miedo a equivocarnos? Y lo más importante, ¿cómo podemos afrontarlo de manera saludable? ¿Por qué tomar decisiones nos genera ansiedad? Ese es nuestro foro del día de hoy. En Madrid está el psicólogo clínico Samuel Krakauer. Y en Almería, también en España, está la psicóloga forense y sanitaria Sara Pastrana. Sara, Samuel, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar con las damas, porque así es, no por las damas y porque está en Almería, ¿verdad? Muy bien. Sara, ¿por qué da miedo tomar decisiones? ¿Qué es lo que tememos? ¿Equivocarnos? ¿Qué significa eso? Bueno, yo creo que el mayor factor que influye a la hora de tomar decisiones es precisamente el miedo a equivocarnos, miedo a que las cosas salgan mal, miedo al que dirán, miedo a poder arrepentirnos. Al final, todo esto está muy relacionado con las expectativas que tenemos, de que podíamos haberlo hecho mejor. Está muy relacionado también incluso con las expectativas que tenemos sobre lo que los demás esperan de nosotros o lo que creemos que los demás esperan de nosotros, porque a veces esto ni siquiera es real, ¿no? Y se puede tratar de pensamientos distorsionados. Entonces, bueno, creo que está también muy relacionado con el concepto con nuestro diálogo interno, con esa autoexigencia que tenemos, que además en el momento actual que vivimos en la sociedad está como muy en auge por lo general, ¿no? Y al final eso nos mete en un bucle de pensamientos distorsionados que muchas veces nos paralizan y nos bloquean. ¿Y tú cómo lo ves, Samuel, por favor? Sí, estoy completamente de acuerdo con Sara. También, sumado a lo que ella está comentando, tenemos ciertas creencias que son nucleares, ¿no? Que nos dicen básicamente que si fallo, si me equivoco, entonces soy un fracaso, no valgo, mi valía se ve amenazada. Como dice Sara, vivimos en una sociedad en la que hay bastante competencia y no me puedo dar la licencia de fallar, o por lo menos eso creo. Tenemos ciertos sesgos, distorsiones y estas mismas creencias nucleares que nos hace ser muy exigentes con nosotros mismos e incluso con los que nos rodean. Leo lo siguiente, se ha comprobado que el perfeccionismo está estrechamente vinculado con la dificultad para tomar decisiones. Las personas perfeccionistas sienten una gran presión por tomar la decisión correcta, lo que las paraliza ante cualquier opción que implique el más mínimo riesgo de error. Leo esto de la perfección y me viene una frase de aquel gran ensayista mexicano, Alfonso Reyes, quien decía, los libros se publican porque si no, no se terminan de corregir nunca. El perfeccionista va a buscar la corrección. Pero ¿cómo le ponemos un freno a ese afán de perfeccionismo? Le pregunto a Sara Pastrana. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de que la perfección, como bien estás explicando, no existe. O sea, ¿qué es la perfección? Es algo a lo que siempre podemos intentar llegar, pero es muy difícil. Entonces, primero creo que tenemos que aceptar eso y luego tenemos que aprender que precisamente para aprender tenemos que equivocarnos y que cualquier decisión que tomemos, si nos ha enseñado algo, no ha sido un error. Al contrario, o sea, tenemos que permitirnos fallar para avanzar, si no siempre estaríamos estancados en el mismo punto y eso va a implicar que a veces tomemos una decisión, tengamos que renunciar a otras cosas, perdamos cosas, pero hay que aceptarlo y sobre todo tener mucha autocompasión con nosotros mismos y con nosotras mismas e intentar siempre tomar la decisión que sea más coherente con cómo somos, con nuestros valores y con nosotras mismas. Cuando estamos hablando de estas dificultades para decidir, ¿de qué estamos hablando? Le pregunto a Samuel.
por ejemplo, decisiones trascendentales o esas decisiones cotidianas, elementales de por dónde me meto con el automóvil, en fin. Cuéntanos, por favor, Samuel. Sí, sí, sí. Muy bien haber hecho esa distinción. Evidentemente no será lo mismo decidir desayunar una arepa o una empanada. La decisión o la dificultad de la decisión es proporcional a esa consecuencia o a ese futuro de estas acciones. Eh, Evidentemente, como dice Sara, la perfección yo creo que es incapacitante y es enemigo de lo bueno. Entonces yo creo que para salir de este bucle de perfeccionismo, de incapacidad, hay que empezar a tomar decisiones, a cambiar el switch y entender que somos humanos, somos seres emocionales y nos podemos permitir fallar. Solo así podemos aprender. Se aprende más del error que del acierto. Entonces para mí es fundamental y mucho más valioso tomar decisiones, porque más miedo nos debería dar el no decidir que al equivocarnos. ¿Y cómo puedo yo valorar eso en mi cotidianidad? Porque, Sara, mencionaste algo que me llamó la atención. Dijiste el diálogo interior. ¿Qué es ese diálogo interior? Es una conversación que tenemos con nosotros o con nosotras mismas durante todo el día que influye muchísimo en lo que sentimos, en cómo actuamos, en las decisiones que tomamos, en cómo nos tratamos. Si nosotras o nosotros tenemos un diálogo interno que es autoexigente, que es incluso destructivo, que siempre nos está machacando, eso va a influir muchísimo en nuestro estado de ánimo, en las capacidades, en las capacidades para tomar decisiones, para hacer cosas, en nuestra autoestima. Pues es muy importante saber detectar cuando ese diálogo, que además muchas veces nos miente, ¿no? Porque tendemos mucho al autoboicot. Hay que ponerle un freno y decir, bueno, igual no siempre tienes razón, voy a cuestionarlo, voy a intentar cambiarlo, sobre todo para decirme cosas positivas, para decirme cosas más realistas, que se ajusten más a la realidad, a lo que me merezco, a lo que soy realmente y no dejar que el miedo hable a través de ese diálogo. ¿Y eso lo puedo lograr, Sara? Sí. ¿Sí? Se puede lograr, no es fácil, pero bueno, como siempre el primer paso es aprender a detectarlo y aprender a detectar esos pensamientos rumiativos que nos asaltan, que de repente aparecen y nos empiezan a bombardear con ideas que nos hacen daño. Lo primero es aprender a detectarlo y posteriormente pues se pueden empezar a cuestionar, que es un poco lo que se trabaja a través de la reestructuración cognitiva. Y bueno, pues es un proceso, pero afortunadamente se puede modificar. El tiempo se nos ha acabado, pero quisiera dejarle la conclusión a Samuel. Dijiste, hay que tomar una decisión, porque es preferible correr el riesgo a no decidir absolutamente nada. Pero ¿y si al decidir me equivoco de una manera irreparable, qué pasa entonces? Claro. Sin pecar en esta psicología positiva, yo creo que la decisión también y el equivocarnos nos permite y nos va a dar alguna enseñanza, ¿no? Y nos va a ir acercando a esa conducta que sí queremos mantener. El ser proactivo, el tomar decisiones, inevitablemente nos hará fallar en algunas ocasiones, pero es mucho más, eh, preferiría mucho más las personas que toman decisiones aún sabiendo que se pueden equivocar a que las personas incapacitadas que no pueden tomar esas decisiones por esos mismos pensamientos rumiativos, por ese mismo diálogo que puede ser muy injusto y muy castigante. Sara, Samuel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en el programa de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Samuel Krakauer en Madrid y Sara Pastrana en Almería. Una pausa y ya regresamos en Conexión.